Gritó frente a todo el mundo. Tú nunca serás un buen marido. No grité, no discutí, no me defendí. Solo me levanté, pagué la cuenta y me fui. Horas después, un mensaje reveló el secreto que ella había estado escondiendo durante meses. Cuando me humilló en público, pensé que lo había perdido todo. En realidad, solo aún no sabía lo que ella estaba ocultando. Tengo 32 años. Hasta hace poco, creía que mi vida era exactamente lo que la mayoría de la gente llamaría normal. Nada espectacular, nada caótico, solo estable. Estaba casado desde hacía 6 años con Laura. En total, estuvimos juntos casi 10. Nos conocimos en la universidad. Yo era ese tipo más callado, organizado, enfocado en aprobar las materias y trabajar al mismo tiempo. Ella siempre fue lo opuesto, extrovertida, carismática, llena de ambición. Al principio, eso parecía complementarnos. Crecimos juntos. Cuando conseguí mi primer empleo fijo en el área de operaciones logísticas, ella aún hacía pasantías en un estudio de arquitectura. Yo pagaba más cuentas en esa época. Nunca se lo eché en cara. Nunca hice cuestión de quién ganaba más. Cuando ella empezó a crecer en su carrera, fui el primero en celebrarlo. Aguanté fases difíciles, noches en vela, estrés, inseguridades. Siempre pensé que el matrimonio era eso, una asociación. Vivíamos en un apartamento financiado, nada lujoso, pero cómodo. 2 habitaciones, balcón pequeño, garaje. Poco a poco fuimos comprando todo. Sofá, mesa, electrodomésticos. Todo pagado con esfuerzo. Nunca fui de fiestas. Siempre preferí quedarme en casa, cocinar, ver algo juntos. A Laura le gustaba más salir, eventos, networking. Yo iba con ella cuando podía. Cuando no podía, ella iba sola. Nunca encontré eso extraño, hasta que empecé a encontrarlo. En los últimos meses, antes de que todo explotara, Laura estaba diferente, más impaciente, menos presente. Peleaba por cosas pequeñas. Si le preguntaba cómo había sido su día, respondía corto. Si intentaba sacar conversación, parecía aburrida. Pensé que era estrés del trabajo. Empezó a llegar tarde con frecuencia. Decía que eran reuniones, proyectos, plazos ajustados. Yo lo creía. Nunca pedí pruebas. Nunca revisé su celular. Nunca quise ser ese tipo de marido. Hoy veo que mi confianza se volvió conveniencia para ella. La noche que destruyó todo fue el cumpleaños de su jefe. Una cena en un restaurante caro, de esos que parecen sofisticados, pero solo sirven para inflar el ego de quien quiere sentirse importante. No quería ir. Había sido una semana pesada. Estaba cansado física y mentalmente. Dije que prefería quedarme en casa. Ella insistió. Va a quedar feo que yo vaya sola, dijo. Todo el mundo va con su pareja. Acepté. En el camino, noté que ella manipulaba el celular todo el tiempo. Sonreía a la pantalla. Cuando pregunté qué era, respondió, trabajo. En el restaurante había unas 20 personas, la mayoría colegas de su oficina. Algunos ya los conocía de otras ocasiones. Nos sentamos cerca del medio de la mesa. Desde el principio noté a un tipo específico, Daniel. Ya había oído ese nombre antes. Colega nuevo de la oficina. Recién divorciado, según ella. Siempre muy confiado. Hablaba alto. Ropa cara. Ese tipo de persona que necesita ser notada. Laura parecía especialmente animada cerca de él. Reía con sus chistes. Tocaba su brazo al hablar. Me interrumpía cuando yo hablaba, pero no lo interrumpía a él. Intenté ignorarlo. No quería parecer paranoico. El vino empezó a circular temprano. Laura bebía rápido, mucho más rápido de lo normal. En la tercera copa ya estaba diferente, más suelta, más agresiva también. En algún momento la conversación giró hacia el matrimonio. Un colega recién comprometido comentó sobre planes, fiesta, futuro. Me miró a mí y a Laura y dijo, ¿y ustedes? ¿Ya llevan tanto tiempo juntos? Sonreí, educado. Sí, casi 10 años juntos. Algunas personas sonrieron, brindaron. Fue ahí que Laura se rió. No fue una risa nerviosa, fue una risa corta, irónica, casi de desprecio. Demasiado tiempo, dijo, incluso con la persona equivocada. El silencio fue inmediato. Pensé que había entendido mal. La miré esperando que lo completara con una broma. Ella me encaró. Si pudiera volver atrás en el tiempo, no me habría casado, dijo, en voz alta, clara, para que todos oyeran. Me acomodé. Todo mi cuerpo se congeló. Alguien intentó reír, pensando que era broma. No lo era. Ella continuó. Él es cómodo, pero nunca fue suficiente para mí. Sentí la sangre subir al rostro. No de rabia, de humillación. Algunas personas desviaron la mirada.
Otras se quedaron inmóviles. Daniel observaba todo en silencio. Dije en voz baja, «Laura, para». Ella respondió, «Alguien tiene que ser honesto aquí». Me levanté. «Vámonos». Ella respondió sin dudar, «No». Eso fue el punto final. No discutí, no grité, no insulté. Puse dinero en la mesa, tomé mi chaqueta y me fui. Detrás de mí oí murmullos, preguntas, pero no miré atrás. En el auto, conduje sin rumbo por casi una hora, sin música, sin teléfono, solo intentando entender cómo había llegado ahí. Cuando llegué a casa, me senté en el sofá en la oscuridad. No lloré. Me quedé intentando encajar esa escena con los últimos 10 años de mi vida. Cerca de media hora después, mi celular vibró. Era un mensaje de un número que reconocía poco. «Saliste temprano. Necesitas saber qué pasó después». Era una colega suya de la oficina. Mi estómago se hundió. Actualización 1. Me quedé mirando el mensaje por casi un minuto antes de responder. Parte de mí ya sabía que nada bueno vendría de ahí, pero ignorarlo no cambiaría lo que ya había pasado. Respondí solo, «¿Qué?». La respuesta llegó casi instantánea. «¿Puedo llamarte?». Antes de que yo confirmara, el teléfono empezó a sonar. La voz de ella sonaba tensa, como si tuviera miedo de su propia llamada. «Perdón por llamarte a esta hora», empezó, «pero encontré mal que te fueras sin saber». «¿Saber qué?», pregunté, ya sintiendo un nudo en el estómago. Ella respiró hondo. «Apenas te fuiste». Laura empezó a llorar. Dijo que había bebido demasiado, que no quería haber dicho aquello de esa manera. Me quedé en silencio, pero eso duró poco. Continuó. Daniel fue detrás de ella. Conversaron en un rincón, muy cerca de la salida. «¿Cómo conversaron?», pregunté, aunque ya sospechaba. «No como colegas», respondió. Estaban muy cerca. Él puso la mano en su espalda. Ella se apoyó en él. Mi corazón latió más fuerte. Después de eso, continuó, salieron juntos. De la mano. Cerré los ojos. «¿Estás segura?», pregunté. «Absoluta». La llamada quedó en silencio por unos segundos. «Lo siento mucho», dijo. «No sabía nada antes. Si lo hubiera sabido, te habría avisado». Agradecí, colgué y me quedé mirando la pared por un largo rato. De repente, todo empezó a tener sentido. Las noches en que llegaba tarde de más para ser normal, los mensajes que borraba, el celular siempre boca abajo, las discusiones sin motivo, la frialdad. Me levanté, fui a la cocina, hice un café que ni siquiera pude beber. Abrí el portátil. Entré en nuestra cuenta bancaria conjunta. Esa cuenta que creamos para facilitar la vida. Alquiler, cuentas, supermercado. Todo ahí. Al principio parecía normal. Luego empecé a notar cobros extraños. Restaurantes caros en noches específicas. Un hotel cerca de casa. Estacionamientos en barrios donde nunca había ido. Anoté fechas. Cada fecha coincidía con alguna excusa que ella había dado. Reunión hasta tarde. Evento de la oficina. Viaje técnico. No eran 1 o 2 cobros. Eran varios. Saqué capturas de todo. Cerca de las 3 de la mañana, oí la puerta del apartamento abrirse. Laura entró despacio, como si intentara no hacer ruido. Cuando me vio sentado a la mesa con el portátil abierto, se detuvo en seco. «¿Todavía estás despierto?», preguntó. «Te estaba esperando», respondí. Ella dejó la bolsa en la encimera. «Tenemos que hablar». «De acuerdo», dije. «Empieza explicándome esto». Giré el portátil hacia ella. El rostro le cambió al instante. El color desapareció. Se quedó unos segundos en silencio, mirando la pantalla. «¿Cuánto tiempo?», pregunté. «No es lo que estás pensando», empezó. «¿Cuánto tiempo?», repetí, sin alzar la voz. Ella cerró los ojos. 3 meses. 3 meses. 3 meses durmiendo en la misma cama que yo. 3 meses mintiendo todos los días. 3 meses usando nuestro dinero. ¿Con Daniel?, pregunté. Ella asintió. «¿Y esta noche?», continué. «¿Eso estaba planeado?». Ella dudó. Pensé que sería más fácil si todo terminaba de una vez. Eso dolió más que la traición. «¿Entonces me humillaste en público para aliviar tu culpa?». Ella empezó a llorar. «Estaba infeliz», dijo. «Nuestro matrimonio se volvió rutina. Tú te acomodaste. La rutina no justifica la traición», respondí. «Y mucho menos usar nuestro dinero para eso». Ella intentó acercarse. «Fue un error. Fueron decenas de elecciones», dije. «Todos los días, durante 3 meses». El silencio tomó la cocina. «Te vas de aquí», dije. «Mañana». Me miró como si la hubiera golpeado. «¿Estás hablando en serio? El apartamento está a mi nombre. Tú te mudaste después. Puedes revisar los papeles. ¿No vas a intentar salvar nuestro matrimonio?».
preguntó. Intenté durante años. Tú terminaste todo en el restaurante. Ella fue al cuarto a llorar y preparar una maleta. Yo me quedé ahí sentado, extraño, pero calmado. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de un número desconocido. Era Daniel. Un texto largo, demasiado educado, lleno de palabras como error, respeto, y no era la intención. Ni siquiera respondí. Lo bloqueé. Pero la historia aún estaba lejos de terminar. Actualización 2. Laura salió del apartamento al final de la tarde con 2 maletas y el rostro hinchado. No hubo despedida. Ningún pedido de disculpas que sonara real. Solo frases sueltas, dichas más para aliviar su conciencia que para hablar conmigo. Nunca quise hacerte daño. Solo estaba confundida. Podemos hablar cuando esté más calmada. No respondí. Cerré la puerta y apoyé la espalda en ella por unos segundos. El apartamento estaba demasiado silencioso, pero no era un silencio malo. Era un silencio limpio. Por primera vez en meses, podía respirar sin sentir ese peso constante en el pecho. Pasé los días siguientes resolviendo todo de forma fría y práctica. Cancelé su tarjeta adicional. Cambié contraseñas. Separé documentos. Saqué fotos de todo en el apartamento, solo por seguridad. No quería más sorpresas. Ella intentó contactarme. Primero por mensaje, diciendo que necesitaba recoger solo unas cuantas cosas más. Luego por correo, pidiendo hablar con calma. Luego por su madre, que me llamó diciendo que su hija estaba muy mal y que yo debería ser comprensivo, porque todo el mundo comete errores. No respondí a ninguno de esos intentos. Una semana después recibí otra llamada. Era la misma colega de la oficina que me había avisado esa noche. ¿Estás bien?, preguntó. Dentro de lo posible, respondí. Ella dudó antes de decir el resto. No debería meterme, pero mereces saber cómo están realmente las cosas. Fue ahí que la historia ganó un nuevo nivel. Daniel no era soltero. Nunca lo fue. Tenía una novia fija en la oficina. Una relación estable, conocida por varias personas. Laura no era la nueva pasión. Era el caso escondido. Ella lo descubrió, dijo la colega. Vio mensajes en su celular. Tragó saliva. ¿Y qué pasó? Él dijo que nunca prometió nada, que ella sabía dónde se estaba metiendo, que no quería problemas. Cerré los ojos. Básicamente le dijo que ella era solo diversión, completó. Cuando colgué, me quedé unos minutos parado, intentando procesar. Ella me traicionó pensando que cambiaba un matrimonio estable por algo mejor. Al final, descubrió que era solo un desvío en la vida de alguien que nunca la tomó en serio. 2 días después, Laura intentó llamarme 16 veces seguidas. La bloqueé. Al día siguiente, apareció en el edificio. El portero me llamó preguntando si podía autorizar la entrada. No, respondí. No autorices. Se quedó sentada en el banco de la portería por casi 1 hora. La vi por las cámaras del edificio. No sentí ganas de bajar. No sentí pena. Poco después, llegó otra noticia. La habían despedido. Aparentemente, los últimos meses habían sido un desastre en el trabajo. Retrasos frecuentes, errores en proyectos importantes, discusiones con superiores. La cena en el restaurante no había sido un caso aislado. Fue solo la gota que colmó el vaso. Lo perdió todo en secuencia. El marido, el amante, el empleo, y poco a poco, los amigos también. Algunas personas intentaron apoyarla al principio, pero el cansancio llegó rápido. Nadie quiere drama constante, mensajes de madrugada, llantos interminables sin asumir responsabilidad. 2 semanas después de la separación, recibí un último mensaje suyo, enviado desde un número diferente. Lo arruiné todo. Tú eras la única persona que realmente me amaba. Solo lo entendí cuando lo perdí. Lo leí una vez. Lo borré. Porque amor no humilla en público. Amor no miente durante meses. Amor no usa al otro como plan de seguridad. Hoy, poco más de 3 semanas después, mi vida no es perfecta, pero es honesta. El apartamento está diferente. Cambié los muebles del lugar. Saqué fotos antiguas. Tiré objetos que ya no tenían sentido. Volví a entrenar por la mañana. Volví a dormir bien. No estoy saliendo con nadie. No estoy amargado. Estoy lúcido. A veces pienso en esa noche en el restaurante, en su risa, en la frase dicha en voz alta para que todos oyeran. En ese momento pensé que era el peor día de mi vida. Hoy sé que fue el día en que recuperé mi dignidad. Si ella no hubiera hablado, si no hubiera reído, si no me hubiera expuesto, tal vez aún estaría ahí, intentando ser suficiente para alguien que nunca me respetó. A veces, la humillación pública no es el fin, es el empujón que faltaba. Actualización 3.
Pensé que había terminado ahí. Honestamente, pensé que después de perder todo, Laura al menos tendría dignidad para aceptar las consecuencias. Subestimé el desespero. 3 días después del último mensaje, un amigo en común, Rafael, me llamó. Amigo, no quería meterme, empezó, pero creo que deberías saber. ¿Saber qué?, pregunté. Ella apareció en mi apartamento ayer por la noche, llorando. Dijo que tú eras el único error que no podía haber cometido. Solté una risa corta, sin humor. ¿Y qué le dijiste? Que no iba a involucrarme, respondió. Que lo que ella hizo no tenía defensa. Según él, Laura pasó casi 2 horas hablando. Lloraba, se contradecía, culpaba al trabajo, al estrés, a la rutina, a cualquier cosa que no fuera ella misma. Dijo que Daniel no era quien ella pensaba, que había sido manipulada, que se sentía vacía. Pero lo que más me llamó la atención fue una frase específica que Rafael repitió. Ella dijo que pensaba que tú siempre estarías ahí. Esa frase quedó resonando en mi cabeza. Ella no me traicionó porque estuviera infeliz. Me traicionó porque se sentía demasiado segura para respetar. En los días siguientes, empecé a notar algo curioso. Amigos que antes eran más cercanos a ella empezaron a alejarse naturalmente. No por lealtad a mí, sino porque nadie quiere estar cerca de alguien que implosiona su propia vida y aún intenta hacerse la víctima. Laura empezó a publicar cosas raras en redes sociales. Frases vagas, indirectas obvias, mensajes sobre equivocarse intentando ser feliz y que nadie entiende lo que pasa en el corazón de una mujer. Ya la había bloqueado en todo, pero las noticias seguían llegando por terceros. Había vuelto a vivir con sus padres, en su antigua habitación, la misma habitación de la adolescencia. Según alguien que comentó, pasaba días sin salir de casa, durmiendo hasta tarde, evitando hablar. El padre estaba furioso. La madre intentaba proteger, pero ya cansada. Daniel, por otro lado, siguió con su vida como si nada hubiera pasado. Continuó con su novia oficial. Laura intentó buscarlo una última vez. Él amenazó con llamar a la policía si no paraba. Fue ahí que la ficha le cayó. No había sido especial. Nunca lo fue. Fue descartable. 2 semanas después de eso, recibí una carta. Sí, una carta física, dejada en la portería del edificio. No la abrí de inmediato. Me quedé mirando ese sobre por unos minutos. La letra era la de ella. La reconocí al instante. Al final del día la abrí. Era larga, confusa, llena de pedidos de disculpas que parecían más miedo a quedarse sola que arrepentimiento real. En un trecho escribió: destruí lo mejor que tuve por algo que ni siquiera era real. Doblé la carta. La guardé en un cajón. No respondí. Porque algunas conversaciones solo existen para intentar aliviar la culpa de quien erró, no para reparar el daño. Mientras tanto, mi vida empezaba a reorganizarse de verdad. Volví a salir con amigos que había dejado de ver con frecuencia. Empecé a aceptar invitaciones. Volví a hacer planes pequeños, viajes cortos, fines de semana diferentes. Cosas simples. Me di cuenta de cuánto me había moldeado para caber en el mundo de ella, y cuánto me había costado. Una noche, sentado solo en el sofá, me sorprendí pensando en algo que nunca había parado a reflexionar. No extrañaba a ella, extrañaba la idea de quien yo creía que era. Y eso hizo toda la diferencia. Actualización 4. Después de que el polvo empezó a asentarse, algo extraño pasó. Empecé a recordar cosas que había ignorado durante años. Pequeños momentos, pequeñas frases, pequeños señales. Recordé las veces en que Laura hacía comentarios sutiles, casi invisibles, pero que ahora tenían sentido. No eres muy ambicioso, ¿verdad? A veces siento que estoy creciendo sola. Te contentas demasiado fácil. En esa época lo interpretaba como incentivo. Hoy veo que era desprecio disfrazado de consejo. Siempre fui el tipo de persona que cree que la estabilidad es una virtud, que la constancia importa, que no es necesario estar siempre subiendo para vivir bien. Laura quería más, siempre más estatus, más validación, más emoción, y en vez de admitirlo de forma honesta, prefirió convertirme en el villano silencioso de su propia frustración. Una noche encontré un cuaderno antiguo suyo dentro de una caja olvidada en el armario. No era exactamente un diario, pero tenía anotaciones sueltas, ideas, borradores. Casi lo tiré sin mirar, pero al final lo abrí. En una de las páginas, escrita meses antes de la traición, había una frase que me heló. Tengo miedo de despertar dentro de 10 años y darme cuenta de que elegí la vida equivocada. No estaba escrito la persona equivocada. Estaba escrito la vida equivocada. Cerré el cuaderno.
En ese momento entendí que nada de lo que yo hiciera habría sido suficiente, porque el problema nunca fui yo. Yo solo representaba la estabilidad que ella empezó a odiar. Mientras tanto, yo cambiaba. Empecé a despertarme más temprano, no por disciplina forzada, sino porque el sueño venía más ligero. Volví a correr, algo que no hacía desde antes del matrimonio. El cuerpo dolía, pero la cabeza quedaba limpia. Me puse a cocinar mejor, no para agradar a nadie, sino porque me daba placer. Empecé a cuidar el apartamento como si fuera mi espacio de verdad, no un escenario compartido. La gente empezó a notarlo. Un colega del trabajo comentó: "Pareces más tranquilo últimamente". Y era verdad. Por primera vez en mucho tiempo, no necesitaba medir palabras dentro de mi propia casa. No necesitaba probar valor. No necesitaba competir con nadie invisible. Algunas semanas después, me encontré con Daniel por casualidad. Fue en el estacionamiento de un supermercado. Él salía, yo llegaba. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo más de lo normal. Él desvió primero. No sentí rabia, ni ganas de confrontar, solo indiferencia. Y eso, me di cuenta, era victoria. Supe después que la relación oficial de él tampoco duró mucho. Nada confirmado, solo comentarios sueltos. Pero no me importó. Lo que me importaba era algo simple. Había salido entero. Laura intentó contactarme una vez más, meses después. Un correo corto, sin drama, solo diciendo que estaba en terapia, intentando reconstruirse, y que entendía si nunca respondía. No respondí, no por odio, sino porque algunas historias necesitan terminar sin epílogo. Hoy, mirando atrás, me doy cuenta de cuánto cambió esa humillación pública todo. No porque fuera cruel, sino porque fue clara. Ella arrancó la máscara. Mostró quién era cuando creía que tenía poder, cuando creía que no me iría, y eso me salvó. Si esa noche no hubiera pasado, tal vez aún estaría ahí, intentando mejorar para alguien que ya había decidido irse en silencio. A veces, el momento más vergonzoso de tu vida es solo el punto exacto donde finalmente te liberas. Actualización final. Hace casi un año de esa noche en el restaurante. A veces parece que fue ayer. Otras veces, parece que le pasó a otra persona. Y de cierta forma, le pasó a otra persona. Ya no soy el hombre que estaba sentado en esa mesa, sonriendo sin entender por qué lo ridiculizaban en público. En esa época creía que la fuerza era aguantar, que la madurez era ceder, que amar era permanecer, incluso cuando dolía. Hoy sé mejor. La fuerza es irse cuando el respeto se acaba. La madurez es aceptar la verdad, incluso cuando destruye planes. Y el amor nunca exige que te disminuyas para caber. Después de la separación pasé por una fase silenciosa, no triste exactamente, pero introspectiva. Empecé a escribir más, no para apostar, no para mostrar a nadie, solo para organizar pensamientos. Escribía sobre quién fui al inicio del matrimonio, sobre quién intenté ser para agradar, sobre cuántas veces tragué incomodidades pensando que eso era compromiso. Me di cuenta de algo incómodo. Había ignorado las señales por comodidad emocional. No las señales de la traición, sino las de desrespeto. Siempre estuvieron ahí. La forma en que hablaba de otras personas como si siempre estuviera por encima. El desprecio velado por rutinas simples. La necesidad constante de validación externa. Nada de eso surgió de la nada. Solo elegí no verlo. Ya no me culpo por eso. Todo el mundo aprende a su propio ritmo. Pero reconozco mi parte. Confundí paz con ausencia de conflicto. Meses después, empecé a salir con alguien nuevo. Nada serio al principio. Solo conversaciones honestas. Sin juegos. Sin comparaciones. Y algo me llamó la atención de inmediato. No sentía ansiedad. No necesitaba probar nada. No necesitaba disputar atención. No necesitaba pisar huevos. Fue cuando me di cuenta de cuán desgastante era mi relación anterior y cuánto había normalizado eso. Laura, por lo que sé, sigue intentando reconstruirse. Oí que cambió de ciudad, que cambió de área, que intenta vivir de forma más discreta. Deseo que esté bien, pero bien lejos de mí, porque perdonar no significa reabrir puertas. Y superar no significa olvidar, significa aprender. Si hay algo que aprendí con todo esto es que el carácter no se revela cuando todo es fácil. Aparece cuando alguien cree que no habrá consecuencias. Esa noche, en el restaurante, Laura pensó que tenía el control. Pensó que podía reír. Pensó que podía disminuirme sin costo. Estaba equivocada. Ese fue el momento exacto en que dejé de intentar ser suficiente para alguien que nunca me respetó. Hoy, mi vida es simple, pero es mía.
Tengo rutinas que me hacen bien, personas que me respetan, silencios que no duelen, risas que no esconden desprecio. Y sobre todo, tengo algo que perdí por mucho tiempo intentando mantener un matrimonio que ya estaba muerto. Dignidad. Si alguien que está leyendo esto pasa por algo parecido, aquí va lo que me hubiera gustado que me dijeran antes. No necesitas ser humillado para probar amor. No necesitas competir con fantasías ajenas. No pierdes cuando alguien te traiciona. Te liberas. A veces la persona que te rompe en público solo te está dando la chance de reconstruirte en privado. Y cuando lo haces bien, no queda espacio para arrepentimientos. Aprendí del modo más duro que la dignidad no hace ruido, pero siempre se mantiene en pie cuando todo se derrumba.